Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 27 de mayo y nosotros comenzamos. En el programa de hoy analizamos esos resultados de las elecciones europeas que se desarrollaban este pasado fin de semana. Además, como siempre, tenemos más contenidos que les avanzamos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy analizamos los resultados de las elecciones europeas, y es que estas elecciones al Parlamento Europeo han dejado varios titulares, tales como el retroceso del bipartidismo, ya que entre ambos han perdido más de 5 millones de votos y 17 escaños. Otro de los fenómenos a analizar ha sido sin duda la aparición de la formación encabezada por Pablo Iglesias, que ha sido una de las sorpresas de esa noche electoral, tras conseguir 1.239.133 votos y 5 escaños. También analizamos los índices, como no, de participación ciudadana. Por otro lado, hablamos de otro de los asuntos que saltaba esta semana a la prensa, que no es otro que las declaraciones por parte del Papa Francisco, y es que ha recordado que el celibato no es un dogma de fe en la Iglesia Católica, que hay sacerdotes casados en los ritos orientales y que la puerta está siempre abierta a tratar el tema. Al ser preguntado sobre si la Iglesia Católica podría algún día permitir que los sacerdotes se casasen, como ya ocurre en otras iglesias cristianas, Francisco ha insistido en dejar la puerta abierta a un cambio, con comentarios similares a los que ya hizo cuando era arzobispo de Buenos Aires. Por último, como cada martes, hablamos de moda. Concretamente, esta noche analizamos algunos de los looks y tendencias de algunas de las mujeres más influyentes en la historia de la moda. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Muy bien, pues estos son los contenidos que abordamos en directo aquí esta noche en Café y Más. A ustedes recordarles que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche. ¿Cómo pueden hacerlo? Muy fácil. Bien, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla. Nos hacen cualquier tipo de pregunta, comentario, reflexión, y también, como no, con las redes sociales. Nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro, y ya saben que estamos encantados de leerles y de que participen así con nosotros. Como cada noche, ya saben que les adelantamos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital, dimasinformacion.es, así que vamos con esos titulares. En Manzanares se busca el mejor aceite. La organización de la Feria Nacional del Campo de Manzanares, FERCAM, con motivo de su 54 edición, ha convocado el primer concurso nacional a la calidad del aceite de oliva virgen extra de la compañía Aleícola 2013-2014. El plazo de inscripciones finaliza el 20 de junio. Habrá premios en las categorías frutado verde intenso, frutado verde medio, frutado verde ligero y frutado maduro. Más titulares en Alcázar de San Juan, en perfecto estado, un Puerto Llano no culpable, y por último en Malagón, tras la calidad. Pues ya saben, si quieren ampliar esta información que les adelantamos, pueden hacerlo ya en nuestro diario digital dimasinformacion.es. Dicho esto, como cada noche, vamos presentando a los invitados que nos acompañan aquí en la mesa de Café y Más. En primer lugar está con nosotros Emilio Nieto, decano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Pues muchas gracias y bien hallados todos. También nos acompaña Ricardo Chamorro, abogado. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A mi derecha, Isabel Rodríguez, empresaria. Bienvenida, Isabel. Hola, buenas noches a todos y encantada de estar con ustedes. Y por último está también con nosotros Miguel Lacruz, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches, Miguel. Buenas noches y un saludo a todos los telespectadores. Bueno, pues hechas las presentaciones, nosotros comenzamos. En el programa de hoy, como les decíamos, analizamos los resultados de las elecciones europeas. Y es que en estas elecciones al Parlamento Europeo han dejado varios titulares, tales como el retroceso del bipartidismo, ya que entre ambos han perdido más de 5 millones de votos y 17 escaños. Otro de los fenómenos a analizar ha sido, sin duda, la aparición de la formación encabezada por Pablo Iglesias, que ha sido una de las sorpresas de esa noche electoral, tras conseguir 1.239.133 votos y 5 escaños. También, como no, analizaremos los índices de participación ciudadana. Así que vamos comenzando con esas primeras valoraciones de estos resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Miguel, ¿qué te han parecido? Bueno, yo creo que lo primero son elecciones democráticas, con lo cual hay que felicitar a todos los participantes, a todos los votantes y a todos los partidos que se han presentado.
pero desde luego creo que nos obligan a los ciudadanos en particular, y creo que a los partidos políticos más en concreto, a hacer una reflexión de lo que ha sucedido. Las encuestas que se hicieron han fallado absolutamente todas. Creo que nos han sorprendido los ciudadanos. La lectura clarísima es que hay una bajada notable, grande, de los dos partidos mayoritarios, del Partido Popular y del Partido Socialista, y hay un descubrimiento nuevo que creo que se analizará sociológicamente, y es un partido que nace del malestar general, del malestar ciudadano, como voz de aquellos que no se sienten representados o no se sienten con voz, que es Podemos, y que logra ser pues la cuarta fuerza política. Yo creo que este es un tema que tenemos que analizar y ver, especialmente lo que están haciendo los partidos políticos mayoritarios, y es que algo ha fallado. No conectamos con el pueblo, no conectamos con los ciudadanos, no conectamos con los electores, y han habido por ahí unas voces que aparentemente pues se han sentido representados por ellos. Yo creo que son las voces de los parados, de todos esos colectivos con las camisetas verdes, las camisetas blancas, las camisetas amarillas, todos aquellos que han reivindicado al gobierno algo y que no se han visto tampoco representados por los partidos de izquierda, por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, que podrían ser. Si hacemos traslación de votos, es evidente que Podemos se ha nutrido especialmente de los desencantados del Partido Socialista, y creo que de alguno también de Izquierda Unida, que es el que aspiraba a enriquecerse o a engordar con los desencantados del PSOE. Ante esto, los dos partidos mayoritarios han tenido dos respuestas que creo que son absolutamente distintas. El Partido Popular considera que ha ganado, no tiene en cuenta ni los votos, dicen que los votos que ha perdido son de la abstención, pero se considera triunfador y se pone todas las medallas del mundo. Pues enhorabuena al triunfador y que le sienten bien las medallas. Y sin embargo, con una responsabilidad que yo creo que es muy digna, el Partido Socialista lo que hace es hacer una reflexión profunda. Su secretario general se considera corresponsable de las pérdidas de votos y de no haber conseguido lo que como partido pensaban, y bueno, y ha convocado, va a presentar la dimisión, y ha convocado pues un congreso extraordinario para enfocar el partido de una forma distinta. Vale, Miguel, seguimos, vamos con las siguientes valoraciones. Vale, también, Emilio. A ver si soy conciso y rápido. Han votado menos que ha habido abstenciones, eso es importante. Ha habido más abstenciones que votos, y eso pues en cualquier sistema democrático no es bueno. Tiene que haber más votos que abstenciones. Es verdad que ha habido una participación parecida a la que hubo en 2009, el 45,7%, pero tenemos un 54 o un 55% que no han votado, y eso es muy importante. Luego ha habido una fragmentación social, y se nota evidentemente en las urnas, y se nota en los partidos. Había en 2009 cinco grandes partidos en el arco parlamentario europeo, de España, y ahora tenemos 10. Hay una fragmentación clara. ¿Y todo esto a qué se debe? Pues aquí habrá diferentes concepciones y diferentes motivos. Unos tendrán unos y otros tendrán otros. Pero a mí me gusta ser congruente con lo que hemos venido diciendo en esta mesa. Y Isabel también algunas veces lo ha dicho conmigo. El PP y el PSOE tendrían que haber estado más de la mano en un problema tan difícil como hemos tenido durante estos 2 años. Tenía que haber habido acuerdos en educación, en sanidad, lo hemos dicho muchas veces, y ha habido desencuentros. Desde el primer momento yo creo que ha habido una confusión del Partido Socialista, creo. El Partido Popular ha hecho lo que podría hacer, o no lo sé, habría que ver qué ha pasado.
Pero yo veo donde el gran problema que ha tenido ha sido el Partido Socialista, que no ha sabido perder las elecciones, no ha sabido perderlas, y que desde el primer momento ha movido la calle, ha movido a la gente, y luego los votos no han ido al granero, han ido entre los dos partidos. Podemos, que es una innovación, diríamos, yo la diría curricular, innovación curricular política. Desde Podemos y Izquierda Unida se han llevado los votos del PSOE, porque entre los dos tienen más votos que el PSOE. Es decir, ha habido una deriva de votos a la izquierda, igual que en otros países ha habido una deriva hacia la derecha. Este también es otro elemento fundamental de estas elecciones. En Europa, aquellos países también, aquí repito, yo echo la culpa al PSOE, que no ha sabido llegar a acuerdos con el PP en momentos muy complicados. Y le he dicho de verdad, por eso, porque no ha tenido un proyecto claro, no sabía por dónde iba, salvo protestar. Yo lo dije el último día aquí, Valenciano se confunde, lo dije. No puede cargar las tintas solamente en una frase que ha dicho el de la opositor, el del partido, es decir, el que ha ganado las elecciones, entre comillas, ahí entre comillas. Y lo dije, se ha confundido, no podemos hablar solamente de eso. Y los resultados van por ahí, es decir, ha habido una fragmentación. También hay que reseñar, creo yo, que a nivel europeo, y estamos en Europa, han ganado los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, y esto no es bueno, salvo en aquellos países que venían del comunismo, como Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Finlandia, donde el PSOE, sobre todo la izquierda, no ha tenido prácticamente ningún voto, muy poco. Han tenido los liberales y han tenido los de derechas o el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, pero el resto no. Ahí no ha habido inclinación de la balanza hacia la izquierda más radical, como ha pasado en España. ¿Por qué? Porque ellos son países que han sufrido el comunismo en su sangre y no quieren saber nada de esas ideas que han fracasado en toda Europa del Este. Y yo me quedo ahí porque quiero que participen mis compañeros. Ricardo. Bueno, yo creo que ha sido claramente un aviso. Se ha atacado precisamente al bipartidismo del que hablaba antes Emilio, porque yo creo que se ha planteado la campaña precisamente hacia el bipartidismo. Es decir, los dos grandes partidos en un momento dado han dicho, bueno, si seguimos ganando más del 50%, podemos llegar a acuerdos puntuales, incluso se les ha escapado en las campañas a unos y a otros dentro de los debates, y evidentemente la gente no ha aprobado eso, ha ido en contra de eso, y ahora mismo el PP y el PSOE no juntan el 50%. Por lo tanto, yo siempre he pensado que lo que hay que hacer es defender tus programas, tus ideas, e intentar aplicarlas, en vez de intentar, hombre, siempre son buenos los acuerdos en casos puntuales y sobre todo la dialéctica democrática para intentar buscar puntos en común y convencer al de enfrente, evidentemente. Por eso es necesario llegar a acuerdos PP y PSOE y tal. Pero basarte solamente, digamos, en acuerdos y sobre todo en unas elecciones, cuando la gente lo que quiere es escuchar, digamos, tu programa, tus sentimientos, tu política, etcétera, pues ha sido un desastre desde el punto de vista de los dos grandes partidos. Además, yo creo que ha habido cierto boicot precisamente por parte de los dos grandes partidos a otras opciones que podían ser moderadas, que creen una democracia liberal, que creen en la Constitución, como UPyD o Vox o Ciudadanos, que podían haber crecido mucho más, y precisamente por el boicot mediático que han tenido, quien ha crecido es Podemos, que ha tenido una cobertura en la 4 y en la 6 muy importante, y es la que ha encauzado toda, digamos, esa protesta contra el bipartidismo, ¿no? Si hubieran crecido más, por ejemplo, Ciudadanos, en vez de sacar 2 escaños, hubiera sacado 4, UPyD hubiera sacado 8, y Vox hubiera sacado 1, pues quizás a lo mejor habría otras perspectivas para llegar a acuerdos, porque claro, con Podemos va a ser difícil, y yo creo que el PSOE tenía dos opciones. El PSOE decía, bueno, si los dos grandes partidos sumamos más del 50%, nos planteamos lo de coaliciones puntuales. En el caso de que no sumemos, lo que hacemos es una reforma de nuestro partido, es lo que ha hecho desde el minuto 1 el Partido Socialista, y lo que intentamos es moderar ese gran bloque plural de izquierdas que parece que se abre paso, y entonces pues vamos a hacer una reforma, vamos a poner gente nueva y tal, que es lo que han hecho. Es decir, si sacamos más del 50%, intentamos llegar a acuerdos de gobierno, y si no, vamos a intentar meternos en el bloque plural de izquierdas para intentar moderarlo o para ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, además se ven muy rápido las reacciones, yo creo. En cambio, el Partido Popular ahora mismo, ¿con quién va a pactar?
como no pacte con Convergencia y Unión y el PNV, y eso también me parece un peligro también para España. Y lo que me preocupa es que Margallo hoy mismo ya haya dicho que hay que reformar la Constitución, ¿no? Entonces es un varapalo para los dos grandes partidos alucinante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PSOE ha perdido 2.500.000 votos. El Partido Popular ha perdido 2.615.000 votos. Pero es que de las elecciones de las generales del 2011, el PSOE ha perdido 3.393.000, pero es que el Partido Popular ha perdido 6.775.990 electores. Es decir, estamos hablando de un 62,5% del electorado. O sea que si esto no lleva a reflexionar a los dos grandes partidos, sería ya, digamos, por eso yo creo que el vanagloriarse de que si hemos ganado las elecciones y no sé qué, que si este no ha sacado el diputado, que si no sé qué, me parece absolutamente fuera de la realidad. Lo que hay que ver es el futuro que le espera a España y en qué se ha fallado para que la gente se haya quedado en casa, no haya votado, se hayan perdido 8 escaños, se hayan perdido 6 millones de votos desde 2011 por parte del Partido Popular, y cómo se ha llevado esta campaña tan desastrosa para el votante de centro-derecha, ¿no? Y para el Partido Socialista, el Partido Socialista ya tenía su carta guardada, que es la que estoy diciendo. Es decir, si nos sale mal lo de estar por encima del 50%, hacemos una reforma del partido, un congreso extraordinario y nos intentamos mimetizar y llegar a acuerdos con la izquierda en algunos puntos y en algunos sitios. Y es lo que va a pasar. Y lo que yo no entiendo es Pedro Arriola que es el de Génova 13, cómo ha hecho esa campaña tan desastrosa. Pero bueno. Bueno, seguimos. Isabel. Yo me cojo bastante de lo que ha dicho, que ha tenido razón Ricardo. Yo no entiendo estas alaracas cuando oigo al presidente de gobierno que no va a hacer una reestructuración en el gobierno, que no va a cambiar ministros. Yo estaría temblando año y medio de las elecciones. Me parece que los dos grandes partidos han perdido las elecciones. Eso de que solo las ha perdido el PSOE, eso hace reír a cualquiera. Él ha dicho muy claramente que ha perdido 6 millones y pico de votantes el Partido Popular. Sí, el PSOE también las ha perdido, pero a la hora de votar, cuando tengan que votar, la izquierda se unirá, lógicamente. Eso es así. Si se une la izquierda, adiós donde está el Partido Popular. O sea que dos grandes perdedores, los dos grandes partidos, que son el PSOE y el PP. Y una vergüenza que es el 50% de abstención. Pero yo eso se lo he hecho la culpa a todos los políticos. La gente está asqueada. En líneas generales, me sabe muy mal emplear calificativos en contra de los políticos porque me consta, porque tengo muy buenos amigos dentro de la política, que son bellísimas personas. Lo que pasa es que en líneas generales, en la política se ve lo que cada día nos enseñan, el caso 1, el caso 2, que no los quiero ni nombrar, porque ya bastante nombrados están. Es absolutamente vergonzoso que no haya ido a votar al 50% de la gente. Y luego pienso que tienen que meditar. A mí me ha parecido, fíjate, a mí no me parece tan malo Rubalcaba como lo ponen en los periódicos. Era muy difícil tirar hacia adelante de un partido como es el PSOE. Un partido que estaba descabezado, o sea que tenía que nombrar un líder y tiene que nombrar un líder. Un partido que tiene que mirar a ver quién tiene en sus bases que la acepte. Hoy me he enterado que ni siquiera el Pachi López me parece que es, tampoco va a ir. O sea que también se retira. Es decir, que el PSOE va a tener que hacer una reconversión fuertísima que yo creo que le conviene. Y pueden suceder dos cosas importantes. O que salga mucho más fortalecido, cosa que no descarto, o que sea el hundimiento del Partido Socialista como tal lo conocemos. Lo que sí está claro es que hay un fuerte poder en este país hacia la izquierda, que no hay que perderlo de vista, ¿eh? Hay que perder de vista, pese a lo que tú hayas dicho, hay países que has nombrado que es cierto, pero te has olvidado de decir que en Portugal, que está aquí al lado, ha ganado el Partido Socialista. Con lo cual, bueno, vamos a ver. Y en Francia gana la ultraderecha. A mí es que me parece hasta vergonzoso que la gente someta a los políticos a esos castigos tan duros. No hemos hablado de Francia. Francia es nuestro vecino del norte. Y cuando veas las barbas de tus vecinos, por las tuyas a remojar. Es una consideración que me tiene muy preocupada. Muy preocupada porque ¿qué demuestra? Que es que la gente está harta, cansada de la política. Y entonces ha dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mano dura, pero mano dura contra todo. ¿Y qué han hecho? Votar a la ultraderecha. Es peligrosísimo y no le damos la importancia que tiene. Yo sí se la doy, ¿eh? Quizá porque mi edad también es bastante mayor y veo las cosas desde este prisma, ¿no? Y yo me preocuparía mucho. Pero en cuanto al PP, yo estaría tan preocupada como pueden estar los demás. Porque claro, año y medio de las elecciones, un Partido Socialista que quede descabezado, lo que sea, pero lo que está claro es que ha subido la izquierda y que el otro ha perdido 6 millones y pico de votos. Y que me salga hoy el presidente del gobierno y me diga
que no va a hacer una reestructuración es que hace reír. Yo estaba mirando la tele y me he horrorizado y digo, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que no vas a hacer? Yo me he sentido muy ofendida con que no haga una recomposición de todo su gabinete. No, porque es que, perdona, yo creo que tiene que hacerlo. Ya, pero lo que sí ha dicho, vamos a ver, no, reestructuración de esa gabinete no, porque esto son unas elecciones europeas. Ha dicho que hay que dinamizar el partido. Lo que está claro es que en el centro derecha se tiene que reflexionar muchísimo, muchísimo. Claro, tú ya hablas de Francia, aquí lo que ha pasado es que se ha votado a Podemos. Es decir, lo mismo que ha ocurrido en Francia, aquí la izquierda ha subido muchísimo y en Grecia, por ejemplo, Syriza, que es el partido, digamos, que es una coalición de partidos de extrema izquierda, también ha ganado muchísimos votos, ¿no? Entonces, son distintas latitudes en las cuales pues cada uno ha votado, un voto de protesta está clarísimo. Pero que lo del bipartidismo, de plantear, de que la gente... que hay que hacer un bipartidismo y tal, hay que llegar a acuerdos puntuales, pero que la gente no entiende eso de en medio de unas elecciones, decir que vamos a llegar a acuerdos. Tú defiendes... Perdóname, es que yo creo que estáis diciendo eso, pero lo estás diciendo tú. Es decir, tanto Rubalcaba como la candidata han dicho por activa y por pasiva que de acuerdos con el Partido Popular nada, es decir, hombre, eso tampoco se puede decir, no confundamos a la gente. Felipe González lo dijo en la sexta. Bueno, Felipe González luego también lo matizó. Bueno, igual que se llegaron a acuerdos cuando se modificó la Constitución para el techo de gasto, que se hizo con el gobierno de Zapatero, que precisamente a lo mejor puede ser una de las razones que los votantes tuyos se hayan ido, ¿no? Pero hay que llegar a acuerdos para gobernar España, ¿no? Porque por el interés general se tiene que llegar a acuerdos. Pero yo creo que la lección que está pagando o la deuda que está pagando el Partido Socialista es aquel acuerdo de reformar la Constitución que al final le hace que todos los ciudadanos digan que somos iguales el Partido Popular y el Partido Socialista. No es así y creo que un error que ha cometido Rubalcaba, al que yo adoro, lo conozco personalmente, he estado con él varias veces personalmente y me parece que es una persona y un político excepcional y que ha tenido la grandeza y la generosidad de marcharse pensando que él podía ser el problema en estos momentos. Pero lo que no ha sabido explicar el Partido Socialista a los ciudadanos españoles son los postulados concretos de la conferencia política que se hizo en octubre pasado. Esa conferencia que lo que hace es plantear como los grandes principios y los grandes temas, es decir, esa conferencia que serían como los grandes mandamientos del nuevo PSOE, de un PSOE nuevo y renovado, no ha sabido trasladarlo a los ciudadanos. Y los ciudadanos no conocen esas nuevas posturas políticas, sociales y esas propuestas de todo tipo que iba a hacer. Evidentemente, ahora lo que creo que le honra al Partido Socialista es convocar un congreso, tener un líder nuevo y poner en marcha las primarias que tiene prometidas y que están recogidas en esta conferencia política para que las bases sociales, ya no solamente los militantes, sino las bases sociales puedan opinar, puedan votar y puedan decir cuáles son los principios, los valores, los postulados que el Partido Socialista va a defender en unos próximos años de cara a las elecciones. Pero, Miguel, mal comenzamos esa nueva andadura si estamos hablando de que el PSOE tiene a su izquierda, muy a izquierda, dos partidos con los que va a unirse. ¿Quién ha dicho que se va a unir? La unión de las izquierdas. No, lo he dicho yo. También se puede ser. Pero no, el otro día, ayer también. Bueno, cuestiones que no. A ver, un momento, Emilio, vamos. Estamos en eso. Emilio, un momento. En Extremadura estamos con el PP. Miguel, Ricardo, vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario. Deberían reflexionar o no estos dos grandes partidos. Hablamos de retroceso, del bipartidismo. Lo hacemos en unos minutos. Vamos a publicidad. Enseguida volvemos. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Recordarles que
pueden participar con nosotros, pueden hacerlo llamando al número de teléfono que aparece en pantalla, nos hacen cualquier tipo de pregunta, comentario, duda que tengan, y también con las redes sociales. Nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro, ya saben que estamos encantados de poder leerles y de que participen así, como no, con nosotros. Antes de la publicidad estábamos hablando, analizando esos resultados de las elecciones europeas, si deberían reflexionar o no estos grandes partidos, estos dos grandes partidos políticos, si hablamos de retroceso, del bipartidismo, así que vamos a seguir un poco más con este tema y otros que tenemos preparados. Emilio. Sí, yo estaba hablando un poquitín antes sobre el tema de la unión de las izquierdas, y yo estaba diciendo que si el PSOE gira más a la izquierda, porque detrás de la ideología del PSOE poco cabe en Europa, poco cabe y poco debe caber. Cuanto más giro a la izquierda, menos votos va a tener el PSOE. Eso está más claro que el agua, porque se los va a llevar Izquierda Unida, que es el Partido Comunista de España. Y detrás del comunismo no creo que haya mucho más. Y ha fracasado en todo el mundo. Y por tanto, yo creo que ahí tienen que meditarlo muy bien, el giro a la izquierda. Cuanto más a la izquierda, peor resultados. Y voy a decir algo que es importante, porque la historia es para eso está. El bipartidismo en España nos ha traído bienestar, riqueza y un Estado que nunca lo habíamos tenido, nunca, nunca. Y que en todos los países del mundo, dígase Estados Unidos, hay un bipartidismo. Y en Inglaterra igual, los países más desarrollados del mundo tienen bipartidismo. Por lo tanto, es que en España pasamos de la noche al día diciendo esto es bueno, mañana es malo, lo que antes era bueno. Y hay que decirlo que sigue el bipartidismo porque tiene mayoría absoluta. En Europa y en España. Si analizamos los datos, sumamos los datos del PP y del PSOE, tiene mayoría absoluta, los dos partidos a los que han perdido muchos votos, es verdad. Y yo he dicho por qué ha perdido unos y otros, porque han estado 2 años... Un momentito, tienen el 30 diputados, tienen entre los dos tienen 30 diputados y el resto pues tiene 24, o sea que está muy claro. A lo que vamos... Es que el bipartidismo ha traído bienestar a este país. ¿Te refieres a la región o no, estoy hablando de España, estoy hablando de España, estoy hablando de Europa. El 84% y estoy hablando de Europa, y en Europa los dos partidos tienen mayoría súper absoluta juntos. Sí, bueno, en Europa súper mayoría absoluta. Por lo tanto, cuidado con los datos porque son elocuentes. Pero yo pregunto, porque claro, cuando estamos hablando, oye, ya hay muchas gentes. Si el PP y el PSOE han sido incapaces de ponerse de acuerdo en muchos temas, en educación, en sanidad, en muchos, en recortes sociales, si no han sido capaces de ponerse de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo con 25 partidos? Entran en la esfera política nada más que 10 partidos nuevos. 10, había 5, ahora el doble. ¿Se van a poner de acuerdo 10? Imposible casi. Por lo tanto, cuidado con lo que decimos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las cosas que lanzamos de golpe y porrazo, porque ya participan más con 200.000 votos. Hay otro tema que yo creo que sí que es relevante, que hay gente, por ejemplo, pues los partidos de las regiones históricas, mal llamadas históricas, porque he dicho muchas veces que las históricas son Aragón y Castilla, los dos reinos castellanos. Hombre, con pocos votos sacan un diputado. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que reformar. Bueno, yo creo que debemos sentirnos todos tristes porque con un 54% de abstención creo que es una cosa que es sumamente desagradable. Yo he escuchado atentamente lo que dicen mis compañeros, pero yo creo que sí, lo que tú has dicho, y está claro, en Estados Unidos hay 2 partidos, en Inglaterra hay 2 partidos, claro. Sí, este país es de 2 partidos. ¿Qué ha pasado con estos pequeños? Son 10 partidos los que han entrado en liza, y han entrado en liza aprovechando la cantidad de descontento que teníamos en contra de los 2 grandes partidos. Es casi lógico que haya existido. Ahora, ¿qué sucederá en un futuro? Porque lo que ha pasado ya está. Ahí tenemos las elecciones de la Europa, pero ahora vienen dentro de año y medio las demás elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo veo para los 2 grandes partidos un futuro oscuro como no cambien. Yo, a mi modo de ver. Como no cambien porque ahora tienen derecho a la televisión y tienen derecho a los medios de comunicación los que se les ha hecho el hueco, porque estoy con Ricardo que ha habido pequeños partidos que lo han hecho bien. Vox también tenía ahí un buen líder que no sé por qué razón pues no se le ha dado la cobertura que merecía. En fin, ha habido gente que no se le ha tenido en cuenta. Yo creo que deben recapacitar y ponerse con las pilas inmediatamente. El PSOE se las ha puesto. Yo quisiera que el partido que está gobernando esta nación también se las pusiera. Y se las pusiera en pensar el descontento ciudadano y en evitar que los grandes, todo esto se fragmente, que los votos queden fragmentados otra vez y que hagamos una tristeza de este país. Porque yo no tengo claro que a la hora de unirse
la izquierda no se uniera con la izquierda, Emilio. Yo sí tengo claro que la izquierda se uniría a la izquierda. Lo que nunca haría la izquierda, como el pacto ese que hay en Extremadura, que a mí me parece un pacto de estos extrañísimos entre Izquierda Unida y el Partido Popular, me parece un pacto, vamos, para comentar fuera de aquí y la gente se echa a reír, porque es que me parece in extremis, parece querer hacer la pinza a una gente. En fin, no, estoy en contra de ese tipo de pactos. Entiendo el pacto entre la derecha y el pacto entre la izquierda, lo entiendo, pero nunca entiendo un pacto entre la extrema izquierda y la derecha. No lo he entendido nunca y estoy en contra de eso. Pero Isabel, Un momento. Sí, que hablemos por aquí. De todas maneras, ya en época de Aznar se decía que había una pinza con Julián Guita porque no estaba de acuerdo con el PSOE y tal, pero bueno, y la hubo. Se podría haber hecho y Así se le fue a Julián se está Guita. haciendo, claro. Bueno, bueno, no sabemos lo que va a ocurrir, a lo mejor le va peor a la Izquierda Unida en Andalucía y Susana Díaz al final se come todos los votos de la izquierda, no se sabe. De todas maneras, lo que decía Emilio del bipartidismo, evidentemente yo estoy de acuerdo que siempre hay dos tendencias, ¿no? Hay dos bipartidismo, hay un bipartidismo, hay una tendencia de derecha que es puede ser un bloque plural en el que están liberales, la derecha nacional democrática, es decir, los conservadores. Esos son los bloques grandes, ¿no? Pueden estar en un partido porque ese partido, digamos, tenga una democracia interna muy buena, haya primarias, es decir, el partido como un contenedor de una pluralidad de gente de centro derecha, como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos los republicanos es un partido que es un contenedor de distintas tendencias y cada uno hace sus primarias, cada uno habla de sus ideas, hay determinadas asociaciones que participan en las primarias apoyando a uno, apoyando al otro, y hay mucha democracia interna. Entonces, claro, eso permite que los partidos se regeneren y, por lo tanto, que esos contenedores de distintas tendencias, al final, una vez que gana uno las primarias, todos van a una. Pero hay movimiento interno, es lo que quiero decir. Es decir, los partidos no son partidos monolíticos, donde no hay democracia interna, donde las listas se dan. Como ahora. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque, por ejemplo, yo creo que en el Partido Popular, José María Aznar sí lo que quiso es recoger toda esa derecha que está desperdigada desde los tiempos de UCD y hacer un partido, digamos, mucho más plural, donde estuvieran representados todo el mundo. Y ya últimamente el Partido Popular parece más anquilosado, ¿no? Entonces, claro, surgen otras tendencias y al Partido Socialista le pasa exactamente lo mismo. Tú hablas con gente que son militantes de base del Partido Socialista y también dicen que no se regeneran, que las listas te las dan hechas, que no sé cuántos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los partidos no se regeneran internamente, los dos grandes partidos, surgen otros partidos pequeños. Entonces, el bipartidismo, me dice Emilio, no, el bipartidismo, claro, las dos tendencias, la derecha y la izquierda, está representada en todos los países. Es cuestión de los propios partidos que sepan integrar la pluralidad de las tendencias en grandes bloques. Si están cerrados, son monolíticos y no dejan que haya pluralidad dentro de los partidos, al final surgen otros partidos, evidentemente. Claro. Y si encima consideran algunas personas que no se cumple el programa o que se traicionan los principios de la izquierda o tal, pues surgen otros partidos. Entonces, eso es una cuestión de la democracia. Entonces, yo creo que el bipartidismo, desde el punto de vista de dos partidos, no es un dogma de fe, que luego vamos a hablar de dogmas de fe. Evidentemente, siempre hay dos tendencias. La importancia está en la inteligencia de los líderes políticos en que sepan aglutinar la pluralidad de las tendencias en partidos políticos, ¿vale? Y si no saben aglutinarlas, pues surgen otros partidos. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que la reflexión que va a hacer ahora mismo el Partido Socialista, es decir, ¿dónde hemos fallado? ¿Cómo le hemos fallado a nuestras bases? ¿Qué esperaban nuestras bases, nuestros votantes de siempre? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para volver a ganar los votantes que tuvimos en su momento? El Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno y aspira a gobernar España y a tener un presidente como lo ha tenido con Felipe González y con Rodríguez Zapatero. Y por eso vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, pero desde luego lo que sí está claro y la lectura que tendríamos que hacer todo es qué nos ha alejado de los votantes, por qué los votantes han dejado de confiar en nosotros, por qué
Y había una imagen ahí que a mí hemos visto en algún medio, que viendo al líder de Podemos decía: me ha vuelto la ilusión del 82, cuando ganó Felipe González. Pues seguramente en el Partido Socialista nos tendríamos que plantear qué hay que hacer para volver a ilusionar a la gente y a las bases sociales del Partido Socialista, para volver a ilusionar y para que se sientan representados por los socialistas. Yo quería hacer una reflexión también de cómo ha ganado Podemos, y es que Podemos hay en 5 o 6 comunidades que ya es la tercera fuerza, con lo cual esta tarde yo escuchaba algunos comentarios muy despectivos con respecto a este grupo. No se pueden despreciar a más de 1,5 millones de votantes mayores de edad, la mayoría de ellos de un estatus social universitario, porque se sabe que buena parte tanto de la lista como de los votantes, por gente joven con la que yo me muevo, es gente intelectual. Hablábamos la semana pasada de intelectual, gente de un nivel universitario en la mayoría de los casos. Que son trotskistas. Miguel. Bueno, no, y que el Madrid es la tercera fuerza. Si no se puede despreciar a nadie, Claro. ni a Hitler le despreció a nadie, Valga la comparación. ni a Stalin le despreció Valga a la nadie, a comparación. nadie despreció a nadie. Pero fíjate lo que hicieron, nadie les despreció, No, no solamente los despreciaron, sino que le aplaudieron. Bueno, pero fíjate lo que pasó. No, las No, ideas, pero no las ideas de busquemos esas Podemos comparaciones son que no totalmente son. revolucionarias. No, pero no. Son Emilio. totalmente revolucionarias. Esta mañana leía. Hombre, Totalmente revolucionaria. No. Ese es el gran problema. No. Y yo te pregunto, Miguel, ¿alguna vez habéis ganado sin el centro? ¿Alguna vez en la historia Felipe González ganó con el centro democrático? Con el centro, se llevó los votos. El que has aludido, como vayáis por esa línea, lo tenéis claro. Bueno, pero como ya- vayáis con Zapatero, pero que no ha des- sido el que ha destruido el socialismo pero en no des España, consejos de pues sí allá, que os vais a ¿no? recuperar. Mirad, solamente Oye. en este A ver, país un se momento. ganan las elecciones con el centro. Con el Emilio. centro. De todas maneras, con la gente preocupación- Un que no momento, es de ningún Emilio, sitio. dejemos que remate Sí, Miguel, no, lo no. hemos dejado... Y va a decir que estos votos, que hay un mapa de todas las regiones españolas, absolutamente de todas, y que en algunas consigue hasta el 13,67%, por ejemplo en Asturias, del total de los votantes, no es algo para despreciar, sino que es algo para tener muy en cuenta. Y como estaba diciendo Ricardo, si el Partido Popular se equivoca, si no valora, no desprecia y no hace una reflexión de que, aunque dice que ha ganado y se está poniendo todas las medallas, pues mire usted, no. Y si cogemos, que tengo aquí también las estadísticas de Castilla-La Mancha, la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha también tendría que plantearse qué pasaría ahora si no hay un pucherazo electoral con los votos de la izquierda en Castilla-La Mancha y los votos y la suma de votos de la izquierda en España. ¿Qué Miguel, pasaría? me dais miedo, os lo vuelvo a repetir, me dais miedo, me estáis dando miedo. Ya sabemos. Sí, no, me estás dando miedo porque quieres pactar con Podemos y con Izquierda Unida. Y Yo eso no, es he muy dicho, grave. yo no he dicho pactar con nadie. Sí, yo he porque dicho mira, sumar si votos. juntamos los votos, por No, no, resulta- yo he dicho fíjate, sumar- los votos fíjate, están repito. ahí, los votos son del mira, pueblo, son de los ciudadanos. No, pero y no estamos despreciando a nadie, no, de verdad. No, Pero que los solamente pueblos para- no se equivocan, Solamente hagan para lo que hagan. terminar, Sí. solamente Cuando dos hablamos gobiernos demás. en el poder, en Europa, solamente dos gobiernos en el poder, el PP y la señora Merkel han ganado las elecciones. Solamente los dos, Hay los demás algunos las han más, perdido sí, todos. sí. Portugal las ha perdido en el poder. Grecia, ya sabes el debacle. Francia, no digamos Francia, porque Francia ha sido el mayor desastre del socialismo español, vamos, europeo, el mayor. Culpa de Zapatero. Cuidado por donde vais. Y yo lo vuelvo a repetir, haced Pero, lo que os bueno, parezca. Escucha, pero Emilio, cuidado. Emilio, yo dar consejos en política a estas alturas no se los daría Bueno, a nadie. que hagan lo que quieran, Pero, claro. pero yo lo que sí, pero vamos a ver, hay una cosa que no es discutible para nada. Y el señor, el que tienen mandando en este momento, el señor Rubalcaba, ha presentado, digamos, su dimisión. ¿Y qué va a hacer? Ah, bien, no, pero ya es un acto noble. A mí ya me parece un acto noble. No, y que ya he se dicho al quede. principio, y yo ya he dicho Pero al saber principio que se quede. perdona, Emilio. A mí, yo ya he dicho al principio que no me parecía mal el señor Rubalcaba. Ya lo he dicho al principio y lo vuelvo a asumir. Pero el detalle que ha tenido a mí me parece que lo engrandece. Es un partido que ha asumido que ha perdido las elecciones. Fíjate,
y hay solamente 2 escaños de distancia entre uno y otro, es decir, pero que lo ha asumido todo. A mí lo que me da puro vergüenza y otras cosas más que no quiero emplearlas, es decir, he ganado las elecciones, puedo estar tranquilo y no voy a pensar en hacer lo que tengo que hacer. Eso me preocupa tanto como lo que han hecho los otros. Fíjate, me preocupa muchísimo. Vamos a Yo cambiar de tema porque queda poco eso no es tiempo así. y tenemos que Bueno, eso es mi cambiar de opinión. tema. Hay otro asunto que también Ya, vamos pero a eso- tratar, ¿vale? El asunto que les digo no es otro que saltaba estos días a la prensa y se trata de las declaraciones por parte del Papa Francisco, y es que ha recordado que el celibato no es un dogma de fe en la Iglesia Católica, que hay sacerdotes casados en otros ritos orientales y que la puerta está siempre abierta a tratar el tema. El tema anterior, como decía, sé que es algo que vamos a recurrir a lo largo de la semana, así que tendremos tiempo, pero también me gustaría saber un poco por la valoración de estas declaraciones que os ha parecido, Isabel. Sí. Mira, no te importa. Yo me parece muy bien que el Papa Francisco, yo creo que es un Papa que va a modernizar la Iglesia y creo que la Iglesia necesita modernizarse. Estamos en el siglo XXI y no puede uno estar pensando en la Iglesia como estaba concebida antiguamente. Hay cantidad de órdenes religiosas que tienen casados a sus, por ejemplo, los ortodoxos, los protestantes, muchísima, y no pasa absolutamente nada. Servir a Dios se puede servir con humildad, con cariño, con afecto, esté uno casado o no. Por lo tanto, yo sí soy partidario. A mí me parece más crudo el celibato, porque es una cosa contra natura. El celibato es una cosa contra natura, y obligar a la gente a permanecer en celibato, uno tiene que ser muy, muy, muy espiritual. Hay muchísimos casos que se han salido de la Iglesia y se han casado, pero hay otros que no se han salido y han cometido actos impuros, con lo cual, por no decirlo y calificarlo peor, con lo cual yo prefiero que el que quiera hacer celibato y lo sienta, que lo sienta, y el que no, que se case. Me parece maravilloso las palabras del Papa Francisco. Sí. Bueno, yo el tema, lo único que ha dicho es que no es un dogma de fe. No es un dogma de fe desde el punto de vista de que es una medida que se tomó en el siglo XVI, se tomaron en algunos concilios anteriores, pero tomó fuerza, digamos, en el Concilio de Trento, y anteriormente, digamos, es una cuestión, digamos, de norma eclesial, de sacrificio, pero no es un dogma de fe, es lo único que ha dicho, no ha dicho más. Entonces no ha dicho tampoco que se puedan casar ni que nada, ha dicho que no es un dogma de fe, es una norma instituida en el Concilio de Trento. Y es lo único que ha querido decir, Luego ha dicho otras cosas también, pero siempre se saca, digamos, estos temas, y yo creo que no es que se puedan casar, Ha dicho simplemente que no es un dogma de fe, pero es que no ha sido nunca, no es un dogma de fe. Es decir, es una medida que se tomó precisamente en el Concilio de Trento por una serie de cuestiones, que fue cuando ocurrió el tema de la ruptura con los protestantes, y se hizo la contrarreforma, y por una serie de cuestiones que ocurrieron también en el marco de la Iglesia, y que consideraron oportuno pues establecer el celibato como una norma de la Iglesia. Pero fijaros una cosa, hay 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, es una cuestión de sacrificio, la comunión, el orden sacerdotal y el matrimonio y la extremaunción. Todos son sacramentos, con todos llegamos a Dios. ¿Y por qué no? Todos son compatibles entre todos, menos el matrimonio con el orden sacerdotal. Pero el orden sacerdotal precisamente se tomó esa medida para que se centraran, digamos, en la vida de reza, de estar con Dios y tal. Pero bueno, te quiero decir que eso es una norma interna de la Iglesia Católica. Luego también sabemos que entonces, por medio del matrimonio tenemos hijos para Dios, pues que ellos también tengan hijos para bueno, Dios. Pero fíjate, los sacerdotes... Antes de seguir con las valoraciones, hemos salido a la calle también esta mañana para recoger un poco qué opinan los ciudadanos acerca de estas declaraciones del Papa. Vamos a ver el vídeo. Hombre, me parece que tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Y no la puerta abierta, sino que sea una realidad. Porque son personas como todos y creo que ¿por qué no se van a poder casar? Yo creo que sí. A mí ni va ni más, ni nada. A mí me da igual. Bien. ¿Por algún motivo? Porque todo el mundo tiene derecho a casarse. Si es que no tenían ni estar así solteros, tenían que estar casados desde el primer momento para que sepa lo que vale un peine. Bueno, algunas de
las opiniones de nuestros ciudadanos, Miguel. Sí, no, y algo que ha dicho esta mañana el Papa en la rueda de prensa cuando iba en el avión, que creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Dice, estamos en un sistema económico múltiple que coloca en el centro el dinero, no la persona humana. Un verdadero sistema económico debe tener en el centro al hombre y a la mujer. Este sistema económico que tenemos coloca en el centro al dinero y descarta a las personas. Y habla del paro en España y en Italia también. En Andalucía, además. Y en Andalucía el 60% de los jóvenes. Esto es estar cercano a las personas y estar cercano a los problemas de las personas. Este Papa que está cercano a las personas y a los problemas de las personas y no al dinero como están los políticos, creo que nos enseña a los cristianos, a los no cristianos y a los políticos tendrían que aprender también de este mensaje. Está dando una lección este Papa. Sí, fíjate lo que acabas de decir, que el 60% de parados en Andalucía gobernados por la coalición de Izquierda Unida y del PSOE. Sí. Pero yo no quería hablar de eso. No quería hablar de eso. Fíjate dónde es lo que pasa. No quería hablar, y el 50% en el resto de España. En Rusia no había ningún parado, en Bulgaria, en Checoslovaquia no había ningún parado, con el sistema anterior. En España con Franco tampoco había ningún parado, es lo que pasa. Vamos al tema. Los apóstoles estaban casados menos Juan. Eran todos casados y fueron los padres de la Iglesia. Fueron los primeros que fundaron la Iglesia. Por lo tanto, vamos a ver, hasta el siglo XIV prácticamente esto ni se tenía en consideración. Los papas tenían hijos, etcétera, etcétera, y algunos de los hijos de los papas eran hasta papas también, o sea que no había ningún problema. Eran guerreros, eran militares, eran de todo, eso lo sabemos todos los que estamos aquí. El que ahora el Papa no es que diga que se case, sino que deja en libertad al que se pueda casar, porque tampoco dice eso, pero más o menos quiere decir eso. Yo entiendo que no hay ningún problema y que la sociedad está preparada para recibir a sacerdotes que se casen y que sean buenos católicos, que ese es el tema, ¿no? Y como bien decía Miguel, es un sacramento. No se les puede privar tampoco a los sacerdotes de que puedan casarse, que es un sacramento el matrimonio. Y por lo tanto, y sobre todo, Emilio, lo del celibato. Que pueden hacerlo. Y no obligarles a que no puedan casarse, celibato, como dice Isabel, etcétera. Yo creo que hoy estamos maduros, la mayoría, para admitir esto como una cosa normal. Yo he estado muchas veces en Rumanía, esta zona, y yo he visto a todos los sacerdotes que son todos los que se casan y que hacen una vida normalísima. Tan normal como irse de vacaciones, trabajar fuera de la iglesia, dar clases en un instituto o en una escuela, hacer otras cosas que antes parece que solamente se podían dedicar a su evangelio y a predicar y a ejercer el magisterio de la iglesia, y que luego se ayudan de otros trabajos y de otras actividades y tienen un horario normalizado. Lo que se les obliga, lo que se les obliga de la iglesia, ¿cómo se habrá tomado? Lo que se le obliga, es que tampoco creo que haya que sacar de quicio lo que ha dicho que no es un dogma de fe. Claro, no ha dicho nada más, y es que nunca ha sido un dogma de fe. El celibato es una norma interna de la Iglesia Católica con respecto al sacerdocio, para centrarse desde el punto de vista espiritual en Dios, como que es una unión mucho mayor desde el punto de vista de que si no estás casado o no mantienes esas relaciones, es un sacrificio hacia Dios. Pero claro, estamos hablando en otro plano, no estaba diciendo nada más, y lo que he dicho yo y lo que ha dicho Emilio, es decir, esto es el siglo XV cuando en el Concilio de Trento es cuando con la Contrarreforma se aplica como una norma. La pregunta es si nos parece bien o mal lo que ha dicho el Papa. Pero si es que a mí me parece que ha dicho, porque es que este Papa siempre dice cosas que son doctrina de la Iglesia, y todo el mundo saca debates para intentar sacar otras cuestiones de cosas que son la realidad de la doctrina de la Iglesia, que nunca ha sido un dogma de fe el celibato. Entonces, bueno, pero el Papa... ¿Ha dicho que se puedan casar los sacerdotes el Papa? No. Ha dicho que no es un dogma de fe. Claro. Bien, hay un tema que hay que avanzar, y en los países, en las religiones donde está permitido casarse, lo que no está permitido es el divorcio. Lo digo porque, veis, es otro tema. No se puede divorciar uno que se casa, un sacerdote. Ya sabéis que la Iglesia está en contra del divorcio, está en contra de otras cosas, pero está en contra, y por lo tanto no lo permiten. Tienen un problema, se pueden separar, pero no pueden volverse a casar.
Lo digo porque esto es lo que ocurre. Claro, pero es un sacramento, claro, porque rompe el sacramento, claro, pero claro, si el matrimonio es un sacramento, no hay ningún problema. Que disfruten de ese sacramento también y de la gracia divina que se recibe en los sacerdotes. Oye, tampoco hacen voto de pobreza, y yo siempre he sido partidaria que igual que las monjas tienen el voto de pobreza, ¿por qué no lo tienen que tener los sacerdotes el voto de pobreza? No, voto de pobreza no tienen los sacerdotes, salvo algunas órdenes. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro, Emilio, Miguel, Ricardo, como no, Isabel. Y nos tenemos que ir a publicidad. Les adelanto que a la vuelta hablamos de moda como todos los martes y concretamente esta noche analizamos algunos de los looks y tendencias de algunas mujeres que han tenido más influencia en el mundo de la moda. No se lo pierdan, después de la publicidad hablamos de todo ello. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Ya saben que cada martes hablamos de moda, así que bienvenido Arnelio Cruz. Buenas noches, Cecilia. Esta noche también nos acompaña la esteticista y estilista Soraya Márquez. Buenas noches, Soraya. Buenas noches, Cecilia. En el programa de hoy vamos a hablar de cuatro mujeres que sin duda se han convertido en cuatro referentes, cuatro mitos a lo largo de la historia, ya sea por su forma de ser, de actuar, y sobre todo de vestir. Sobre todo de vestir, y eso es lo que vamos un poco a analizar esta noche, ¿no, Arnelio? Son unos pilares eternos en este mundo de la moda, ¿no? Y han servido de inspiración tanto a diseñadores como a personas consumidoras de moda que se han inspirado en la figura de estas mujeres que marcaron una época, un antes y un después en este mundo que nos ocupa de la moda. ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a comenzar con Audrey Hepburn, que para mí es, pues yo creo que el mito entre los mitos, ¿no? Haremos un poquito de historia sobre ella. Es modelo de mujer, icono de estilo, pues son algunos de los atributos de los que puede presumir esta mujer, que es belga, a la cual educaron en Holanda, tiene el corazón británico y trascendencia global, bueno, pues por su labor humanitaria luego a lo largo de su historia, ¿no? Es una mujer que fue candidata 5 veces a los Oscar, ganadora de uno de ellos, a Mejor Actriz, por su papel en Vacaciones en Roma, fue donde ganó. Su carrera comenzó cuando se mudó a Londres para completar su formación académica y llevar a cabo algunos trabajos relacionados con la imagen para financiar sus estudios. O sea, hizo de modelo, además de actriz. Antes empezó como modelo. Se casó en 2 ocasiones, una de ellas fue con Mel Ferrer y otra con el aristócrata italiano Andrea Dotti. Tiene 2 hijos y bueno, es una leyenda. Hay una leyenda de Audrey que asegura que el éxito profesional, siendo protagonista de cintas como Sabrina o Desayuno con Diamantes, no pudo aplacar su frustración personal. O sea, eso va un poco apegado a ella, ¿no? Hay como esa leyenda urbana de que ella en su vida sentimental no fue feliz y que fue en su vida pública donde realmente con labores benéficas cubrió esa... Sí, le llenaba, ¿no? Exactamente. Esa actividad. Centrándonos un poco tenía un look con una sencillez y una cercanía que nunca antes se habían visto en Hollywood, ¿no? Quedó fuera de toda duda en las películas en las que participó. Su estilo de vestir iba un poco asociado al físico frágil que transmitía, ¿no? Y ha pasado a la historia de la moda gracias en parte a uno de sus grandes amigos y mentor, Givenchy, ¿no? Un diseñador al que estuvo unido durante toda su trayectoria. La vistió, Givenchy la vistió por primera vez en su personaje de Sabrina y hasta a partir de entonces pues es uno de los primeros dúos de actriz con diseñador, ¿no? Actriz o personaje o celebrity unida a un diseñador, ¿no? Era un poco la imagen de Givenchy, aunque luego en alguna ocasión vistió modelos de otros diseñadores. La relevancia de Hepburn en cuestiones de estilo la resume bien
pues, por ejemplo, una cita de una periodista en el País, ¿no?, que dice: era excepcional, pero no irreal. Lejos de representar un modelo inalcanzable, como hicieron y hacen otras actrices, Hepburn encarnó desde su papel en Sabrina el auténtico mito de Pigmalión, la promesa de que cualquier mujer podría transformarse en una versión mejorada de sí misma. O sea, es un poco lo que resume lo que esta mujer pues ha representado a través de su trayectoria, ¿no? En el mundo de la moda ha inspirado y sigue inspirando a un montón de creadores, a un montón de marcas que viven en la figura de esta actriz, el mundo actual de la moda. El mundo actual. Hablabas de que con su ropa, ¿no?, con su forma de vestir, también como que transmitía un poco esa fragilidad. ¿Realmente crees que era una mujer frágil o quería transmitir Yo eso? Ya no sé tanto, porque por la lejanía pues no es alguien que nosotros no la hemos visto de cerca, ni la hemos vivido de cerca, ¿no? No hemos sido contemporáneos de ella. Pero más allá de eso, rompió un poco con la imagen sexy de las actrices, esa imagen de mujer voluptuosa, mujer pues muy prepotente, muy como echada para adelante, ¿no? Ella era como más apagada, y yo creo que tanto en su vestir como en su estética general lo transmitía esa esencia, ¿no?, de fragilidad. Soraya, ¿qué crees que es lo que más ha influido de esta mujer en la época de ahora? ¿O cómo califica su estética? Yo creo que es cierto, como decía antes Arnelio, es un icono de moda que irradia eso, sencillez, que es algo que hoy en día, pues evidentemente la estética que vamos buscando, sobre todo en nuestro día a día, es una estética elegante, una estética que se vea marcada, que se vea definida, con un determinado carácter, cada uno pues la personalidad que quiera exponer, un poco con su peinado, con su maquillaje, con su forma de vestir, pero sobre todo al final ese toque de naturalidad que en el día a día nos gusta lucir. Sí que es cierto que como icono de moda, que de forma totalmente excepcional hasta el día de hoy se va conservando su imagen, se va conservando su estética, incluso el detalle lo tenemos en que cuántas tazas, bolsos, biombos, puertas, vinilos encontramos con la cara de Audrey Hepburn. Sí que es cierto que pues es una estética, a mí el recogido clásico de Audrey con el moño típico de bailarina, con su pequeño flequillito, es una estética que incluso en la novia de hoy en día la estamos volviendo a recuperar. Y el maquillaje es un maquillaje muy especial, porque es un maquillaje que, aunque marca la mirada con una línea más intensa, más oscura, con el eyeliner, no deja de ser una forma dulce, una forma ligeramente curvada, con una línea más alargada para agrandar el ojo, pero respetando esa forma, lo que decimos, esa forma dulce que representa un poco la belleza suya. Bases claras, labios intensos. Y pues lo estamos viendo ahora mismo como simplemente, si nos fijamos en su estética en general, tanto en su peinado como en su rostro, lo primero que vemos evidentemente es un rostro que va trabajado, va maquillado, pero vemos luz, vemos claridad, no vemos a lo mejor esa intensidad de otros maquillajes de épocas más avanzadas como en los 80, y me parece una época muy bonita, una época en la que el maquillaje que caracteriza este personaje pues es totalmente llevadero a la actualidad, al día de hoy, y por eso se sigue trabajando. O sea que sí que es totalmente un referente respecto al flequillo. Sí. Soraya, ¿cómo...? Quizá el tema del flequillo no ha calado tanto, ¿no? Claro, yo creo que aparte de eso es un toque muy personal que en este determinado momento pues creo que hoy en día la gente joven, a partir de una determinada edad, cuando empezamos a ser un poquito más conscientes de lo que empieza a favorecernos o no favorecernos, pues busca su imagen, y a lo mejor el global de lo que es la estética del recogido es mucho más fácil de encajar a cualquiera, pero sin embargo el detalle del flequillo, hay que tener un rostro muy característico, con una forma muy perfecta, con unas facciones que ya de por sí llamen la atención.
o sea, que sean suficientemente finas como para no ser exageradamente destacadas por el peso de ese flequillo tan cortito ahí sobre la frente. Un detalle que no pasa desapercibido ahora mismo, en este momento seguro Claro, que no, Amelia. Seguro. Bueno, pues si queréis continuamos con Grace Kelly. Grace Kelly, que pasó de ser una actriz de moda a princesa. Con apenas 20 años dejó Filadelfia y se trasladó a Nueva York en busca de un sueño, convertirse en actriz. Después de trabajar como modelo, igual que Audrey, coincidió un poquito en trayectoria de esa forma, un poco para pagarse sus estudios en la Academia Nacional de Arte Dramático. Su delicada belleza y su elegancia llamaron la atención en Hollywood. Empezaron a lloverle contratos, papeles en diferentes películas y bueno, pues sobre todo fue musa de uno de los directores más destacados de la historia del cine, ¿no? De Alfred Hitchcock, que era un poco aficionado a las rubias, ¿no? Fue durante el rodaje de Atrapa a un ladrón donde conoció al príncipe Rainiero, quien quedó prendado con ella solo al conocerla, ¿no? Años después, el 18 de abril de 1956, Rainiero y Grace contraían matrimonio en una ceremonia considerada en la época la boda del siglo por los medios de comunicación. Aparte de esta faceta como actriz y princesa, Grace ha pasado a la historia de la moda, ¿no? Pues por su elegancia, por su estilo, su elegancia innata, sencilla, sin excesos, pues ha marcado un poco este hito en la historia de la moda. La aportación de Grace a la moda es incuestionable. Sus vestidos por debajo de la rodilla y cintura bien marcada, estas gafas de pasta tremendas, los turbantes, ondas al agua, camisas con cuello de lazo y bueno, un sinfín de prendas, accesorios que hoy en día siguen siendo pues la última tendencia, ¿no? Su estilo era admirado, imitado por miles de señoras, de marcas, incluso Hermès bautizó un bolso con su nombre, ¿no? Y Christian Dior la nombró embajadora de su New Look. Christian Dior era el que la vestía en estos modelos que estamos viendo, con esta cintura muy marcada y faldas muy voluptuosas. En los 90 su nombre apareció junto al de otras estrellas como Greta Garbo y Marilyn Monroe en una mítica canción de Madonna que en Vogue, que homenajeaba un poco pues las estrellas de Hollywood. Aquí la estamos viendo en imágenes con algunos de sus vestidos más característicos, un poco lenceros, siempre en cinturas muy marcadas, era característica típica de la época, pero que ella pues trascendía un poco más allá. Mira, aquí está ese modelo de Dior, que digo con el cuerpo marcado y la falda voluptuosa. Para mí esta mujer fue una pena, ¿no? Una pérdida tan joven, porque era ya madura cuando desapareció, pero seguía siendo, ¿no? Un referente incluso en su madurez. Estas camisas que hizo una camisa muy clásica que yo he visto a un montón de señoras y que incluso te siguen encargando todavía, estas camisas con el lazo al cuello, ¿no? Es algo muy clásico y que ella puso de moda en su momento. Una mujer excepcional, un estilo imitado y envidiado. Soraya, no sé si... Un aire muy romántico, de hecho incluso en el vestuario lo veíamos, esas formas, esas gasas, esas formas de escotes de corazón, dando ese toque de romanticismo que envolvía un poco la imagen de este personaje. Si nos fijamos podemos ver que la estética del maquillaje es una estética bastante dulce, las tonalidades iban bastante dentro de las armonías de tonos caramelos, tonos más neutros, incluso tonos melocotón para dar una sensación de dulzura, pómulos, ojos y labios, pero nunca maquillajes exageradamente recargados. Sí que es cierto que veíamos que uno de sus rasgos también, aparte del labio, aunque no estaba acostumbrada a llevar colores exageradamente intensos, son las pestañas. Era una de las bases de su ojo. Ojos muy luminosos y muy claros en toda la zona inferior y con intensidad en la zona superior. De ese modo compensa el que el ojo no se viera tan sumamente recargado al delinear todo el contorno en una tonalidad oscura.
Y bueno, pues por lo demás, ¿qué decir de ella? Yo creo que más o menos está todo dicho. Simplemente destacar lo que decíamos, que tiene un aire muy romántico y que tanto la estética del maquillaje como la peluquería, con esas ondas, ese pelo siempre perfectamente colocado en cada sitio. No vemos una melena, aunque en ocasiones la veíamos con esas melenas sueltas, o siempre estaba la onda perfectamente colocada y muy asentada, sin demasiado volumen. Yo creo que buscando un poco esa sensación de no exageración, esa sensación de llegar un poco al límite de el paso más allá de no voy a la calle, pero sin exceder, ¿no? sin sobrepasar la estética ya a un grado más excesivo. Ha trascendido la elegancia de Grace en su familia a través de las diferentes generaciones. Podemos observar en su hija Carolina o en su nieta Carlota que se han convertido en iconos de la actualidad, cada una un poco para su respectiva generación, ¿no? No sé qué opináis vosotros del estilo de Carolina, por ejemplo. ¿Qué es lo que El estilo de Carolina es un estilo que dentro del clasicismo que ella suele mantener, siempre tiene ese toque de diferencia, de elegancia, por supuesto, y ese pequeño toque de diferencia que le hace, yo creo, recordar un poco esa pasión de su madre por el cine, ese punto y aparte, punto distinto. Y en el caso de Carlota, en el caso de su hija, pues evidentemente vemos que es una mujer joven, actual, con una estética muy dinámica, con una estética conservando pues la belleza. Incluso vemos cómo sus rasgos, su estética en el maquillaje no suele ser exagerada, ¿no? Suele destacar lo que decíamos, esa naturalidad intermedia, ese paso de no es ese maquillaje a cara lavada, no es esa naturalidad extrema, pero es lo justo para conseguir que la imagen sea más sofisticada sin que llegue a verse recargada. Creo que es una imagen bastante agradable para poder seguir. Van de la mano las dos de la casa Chanel, del diseñador Karl Lagerfeld, y un poco, pues, es verdad que sabe destacar en cada una, siendo de distintas generaciones, pues sus rasgos, su estética, y la verdad que ha conseguido... Sí, diferenciarlas, pero conseguir el mismo objetivo, ¿no? El crear tendencia dentro de a través de ellas, exactamente, pues una señora ya cerca de los 50 y tantos, 60, y una chica pues de totalmente joven, de 23, 24 años. O sea, fíjate si hay diferencia y un mismo creador es capaz de focalizar. Con lo difícil que además es a un personaje de esa edad el poder conseguir que más o menos guarde una estética actual, porque guardando las pautas del personaje que es, eso es, guardando las pautas del protocolo. Es complicado, ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos, si queréis, con Jackie Kennedy, que es como un icono que no pasa de moda. Jackie es ayer y hoy un icono de moda, ¿no? Pertenecía a una familia de la alta sociedad neoyorquina, vivió pues el estilo desde muy pequeña. Ella misma decía que su madre era muy estricta y le inculcó a sus hijas la etiqueta, maneras, vestimenta y costumbres de la clase alta, poco clases de protocolo, ¿no? Desde la cuna. Era lo que tenía Jackie Kennedy. Emprendió el camino de la fotografía tras licenciarse en arte, y eso fue lo que le hizo tener la oportunidad de conocer a muchísimos políticos de las altas esferas, entre ellos al senador John Fitzgerald Kennedy. Estaba prometida por aquel entonces con un corredor de bolsa al que abandonó por Kennedy, con el que se casó poco tiempo después. No es hasta que se convierte en primera dama cuando Jackie Kennedy se alza como un poco el símbolo, ¿no?, de la hit girl de la época. Y su estilo empieza a ser venerado por mujeres de todo el mundo. Su estilo le acompañó durante su segundo matrimonio también con Onassis, tras el asesinato de su primer marido, de Kennedy, y hasta el final de sus días. Tanto es así que muchos de sus modelos siguen siendo inspiraciones hoy para todos los diseñadores. Tuvo un vestido rosa para de honor, sus trajes Chanel, todos esos ribetes que marcaban un poco los trajes chaqueta que ella vestía, pues se han convertido en inspiración para los diseñadores actuales.
vestía unas líneas muy sencillas y lucía una dulzura que estamos viendo en las imágenes. Muy colorido también, ¿no? Se atrevía con rosas, amarillos, rojos. Era también un poco las tendencias de los colores de la época, ¿no? Esos flúor, el amarillo, pues eran creadoras de tendencia y vivían un poco, pues eran un poco el escaparate de la moda de aquellos años. En Estados Unidos no había familia real, por lo tanto los Kennedy eran un poco los que sustituían ese... Como el referente, ¿no? Eran esa familia referente que en Europa, en los diferentes países en los que existen monarquías, pues un poco tenemos ese referente de las reinas, las princesas, ¿no? En cuanto a ceremonia, protocolo, y ella era la que representaba en Estados Unidos esa faceta de la moda. Yo puedo destacar en ella las facciones más cuadradas que denotan sensación de fuerza, esas cejas que, si recordamos las imágenes anteriores, son una característica muy peculiar porque no eran comunes en esa época, todo lo contrario, las cejas en ese momento llevaban una expresión mucho más fina, mucho más depilada, y sin embargo en ella vemos cómo rompe tendencia y cómo enseña una imagen con una expresión, porque la ceja al final es un poco el marco del rostro y consigue darle fuerza y consigue darle dureza a la expresión de su cara con esa ceja. El resto del maquillaje podemos ver que es un maquillaje mucho más sencillo, mucho más natural, puesto que llevaba tanto colorido en el vestuario, los colores, las tonalidades de los ojos pasaban a ser mucho más neutras, incluso el color del labio no jugaba con colores muy intensos, evitando un tono que tengo entendido que era uno de sus colores preferidos, que era el rosa, que solía elegir en aquellos momentos, en aquellas ocasiones en las que necesitaba intensificar un poquito más su estética. Y bueno, ¿qué decir con respecto a ella aparte de esto? Pues simplemente destacar eso, que evidentemente simplemente ella también por la posición en la que se encontraba es una mujer que tenía que imponer esa sensación de fuerza, esa sensación de carácter, y consiguió un equilibrio bastante logrado con esa sensación de sencillez en los cortes, en las líneas, sabiendo destacar aquellos rasgos que realmente conseguían esa parte, ¿no?, clave de diferencia al resto. Fíjate, en cuanto al peinado la veía yo un poco rígida. Esta señora me transmitía esa rigidez. Esa rigidez, pues yo creo porque es esa misma estética que está implantando la ceja. Es esa sensación de una melena voluminosa, totalmente en su sitio, totalmente encuadrada, y si os dais cuenta, todas las imágenes que aparecen, en ninguna la vemos aparecer con una melena más larga, con movimiento, más suelta, con una onda. Es una melena muy pensada, una melena muy rígida, pensada yo creo y creada un poco buscando la estética que realmente representaba ella, de una mujer de armas tomar en el fondo, ¿no? Una mujer con fuerza, a mí me una recuerda mujer a la de reina, carácter. A nuestra reina. ¿Sí? En cuanto al peinado, sí. El peinado eterno, ese recto que parece que no se mueve, impoluto, que no se mueve. Además seguro que viene un huracán y no se mueve. Sí, ¿verdad? Se puede mover todo menos la laca de Jackie Kennedy. Probablemente. Ya no lo vamos a ver, pero seguro. Si queréis terminamos con Marilyn Monroe, que es el icono de la moda de los 50 por excelencia, ¿no? Esta mítica actriz estadounidense es el símbolo de varias marcas. Aún ven en ella un potencial único y encantador. Ella fue una mujer inspiradora que dejó enamorados a miles de seguidores. Es además de icono de la moda un icono sexual de la época. La moda la adoptó en diferentes facetas, haciendo de ella una modelo para la eternidad. La recordamos en esa fotografía que lucía con el espectacular vestido blanco que ondeaba al aire gracias a la ventilación que venía por las rejillas, ¿no? Empezó su carrera como modelo, pero más tarde se convirtió en actriz, ¿no? Un poco en la trayectoria de Grace y Audrey. Su rostro pícaro y angelical, acompañado por un sexy lunar, la convirtió en una de las mujeres más deseadas e imitadas de todas las famosas. Todas las famosas la imitan, ¿no? Y 10 cosas que podemos saber de Marilyn. Pues lo de las gotas Chanel número 5 era lo único que ella confesó que se ponía para dormir, ¿no? Y bueno, pues así podríamos enumerar un montón de
de cosas. Yo destacaría de ella que rompe un poco con la estética de la moda que otros mitos nos ofrecían, ¿no? Ella es sobre todo sexy, y atrevida, que no angelical, ¿no? Como otros. Sí, es que además de los 4 ejemplos que hemos estado analizando, ¿no? Aquí es ya como la ruptura total, ¿no? Ya nos olvidamos de esas fotos llega la bomba. De protocolo, estéticos, o sea, estáticos de Jackie, por ejemplo, que veíamos anteriormente, y aquí ya posiciones más naturales, más atrevidas. Yo creo que precisamente era eso Marilyn, una persona atrevida, una persona sensual en sus gestos, en su forma de vestir, en esta forma de vestir enseñando siempre un poquito más de lo que en esa época se podía enseñar, y bueno, pues ese maquillaje clásico de Marilyn tan actual también hoy en día y que gusta tanto, esa línea marcada, intensa, dando una sensación de un ojo entrecerrado, mucho más, con una mirada mucho más sensual, sombras muy luminosas en el párpado y bueno, pues esas 3 o 4 capas de rojo intenso en el labio para conseguir intensidad, conseguir duración y que bueno, pues que acompañaba su estética, como decíamos antes, tan sexy, tan voluptuosa y bueno, y tan, de ahí vino del 90-60-90, o sea que tan espectacular como es ella. Sin duda lo consiguió. Pues un auténtico placer teneros aquí a los dos esta noche. Muchísimas gracias, Soraya, muchísimas gracias, Arnelio, como siempre, pero no tenemos tiempo para más. Nosotros nos despedimos. Ya saben que mañana aquí a las 9 en Café y Más. Les recuerdo que pueden seguir informados a las 11 con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.